Hola, ¿qué tal? Soy José Páramo. Gracias, Igna, por la introducción que hiciste. Me da mucho gusto participar en este foro, en el cual a través de nuevas tecnologías y el monitoreo de condición 4.0 podemos contribuir de una manera bien importante a la sostenibilidad del planeta y a contribuir a la optimización de uso de los lubricantes. Empezamos con la presentación, por favor. La presentación se llama Monitoreo de condición, análisis de aceite 4.0 y nuevas tecnologías para la reducción del pasivo ambiental. Siguiente lámina. El contenido es los objetivos que perseguimos con esta charla, una breve presentación mía, impacto ambiental de los aceites lubricantes usados, tradicionalmente con qué tecnologías contamos para optimizar el uso de lubricantes, y donde más nos queremos concentrar es en el punto 5 y 6, que encajan bien dentro de este foro. El uso de nuevas tecnologías y el monitoreo de condición 4.0. Siguiente lámina. Objetivos. Entender el trascendente e importante impacto en la ecología que implica la generación de aceites usados, listar cuáles son las principales causas de deterioro de los mismos, listar tecnologías que permiten optimizar la vida útil de los lubricantes, y lo interesante, las nuevas soluciones tecnológicas que hay, que es un hito, es un cambio, y el monitoreo de condición 4.0 que nos va a permitir en 24/7 poder determinar el estado del aceite, y veremos la importancia y la relevancia que tiene esto respecto al impacto ambiental. Siguiente lámina. Me presento. Siguiente lámina. La experiencia que tenemos en este mundo de la lubricación, pues nos tocó trabajar en Texaco, en una refinería de Texaco, como gerente de calidad produciendo básicos, y después como gerente de proceso, directamente a cargo de la producción de los mismos. Posteriormente en Shell tuvimos la oportunidad de desarrollar los productos para una buena parte de América Latina, trabajando con el corporativo en Londres, y pues nos tocó mercadearlos, fabricarlos, producirlos. Shell me publicó un libro. Siguiente lámina. Posteriormente en Exxon, una posición muy similar, gerente de ventas, director nacional de ventas, director de operaciones, encargado de plantas de lubricantes, me publicaron otro libro. Y luego eso se fusionó con Móvil, y se tuvo la oportunidad muy interesante de trabajar junto con la gente de investigación y desarrollo en el Corporativo Mundial de ExxonMobil en Washington para desarrollar, cambiar las fórmulas de los aceites lubricantes, los cuales no solamente los hemos vendido, sino que también los hemos fabricado como director de operaciones de varias plantas de lubricantes. Básicamente la experiencia que tenemos. Continuamos, por favor. Aquí están los libros publicados por Shell, por la ESO. Siguiente lámina. Hemos desarrollado los programas de análisis de aceite tanto para Shell como para ESO. Cabe mencionar que Shell y ESO pues, son las empresas más grandes del mundo en lubricantes. Toda esta experiencia acumulada nos ha permitido escribir varios libros que se muestran en la siguiente lámina, de lubricación, de análisis de aceite, etcétera. Y tenemos varios niveles de certificación con el ICML. Siguiente. Recientemente el libro más completo, más de 1000 páginas, para certificarte como MLE del ICML, se llama Lubrication Master. Aquí se los presento. Siguiente lámina. Y nos ha nombrado recientemente, lo cual agradezco mucho a IPEMAN, en el congreso más grande del Perú, en el que participan más de 20 nacionalidades, como embajador internacional de la tribología. Sabemos un poquito de este tema. De otros temas no sabemos nada, de lubricantes sabemos un poco, y queremos transmitirles parte de esa experiencia con esta ponencia. Siguiente lámina. Aquí tienen ustedes mi WhatsApp directamente, si se generan preguntas, lo cual me va a dar mucho gusto para poder contestárselas. Siguiente. Muy bien, impacto ambiental de los lubricantes usados. Para que ustedes tengan una idea, solamente en México el mercado mundial, el mercado nacional de lubricantes es de 70 millones de litros al mes. Estamos hablando que de manera anualizada son 840 millones de litros, casi nos acercamos al billón, de aceite que se está produciendo y vendiendo. La pregunta interesante es, ¿y el aceite usado a dónde va a dar? Pues directamente a contaminar el medio ambiente. De estos aceites, el 60% es del mercado automotriz, aceites que son muy difíciles de recuperar, solamente se logra a través de procesos de refinación, que en México no están extendidos porque implica una refinería prácticamente completa para este tipo de aceites. Pero hay un nicho muy interesante. El 40% de estos aceites son aceites de aplicación industrial, cuyo deterioro es mucho menor que un aceite de motor.
porque obviamente las condiciones de trabajo de un aceite de motor, simplemente en la temperatura, son mucho más agresivas, cercana a los 100 grados centígrados, con contaminación de hollín, de combustible, de glicol, a diferencia de un aceite industrial, por ejemplo, un aceite hidráulico, que le pueden entrar partículas y humedad, cuyas temperaturas no van a llegar a 100 grados centígrados, trabajarán entre 50 y 60 grados, o un aceite de turbinas, que tiene condiciones en las cuales se elimina de manera continua el agua, las partículas, y constantemente se están enfriando entre 35 y 40 grados. Entonces, muchos de nos vamos a concentrar en esta plática en optimizar esa vida de los aceites hidráulicos y de turbina, que además por mucho representan la mayor parte, en volumen el 60% de ese 40% de los aceites. Entonces, hablamos casi de una cuarta parte del mercado nacional de lubricantes, en el cual se va a poder hacer mucho, tanto en tecnologías nuevas como en el monitoreo de condición, que encaja con el tema de este evento en general. Siguiente, por favor. Como estaba mencionando, los mayores volúmenes de aceites industriales se lo llevan las turbinas. Imagínense ustedes todas las plantas de generación que hay, de vapor, de ciclo combinado, turbinas de gas, que trabajan con 10, 20, 30, 40 mil litros de aceite. Imagínense ustedes nada más. O las múltiples unidades hidráulicas que pueden tener volúmenes desde 100 litros, 80 litros, hasta unidades hidráulicas con cercanas a 8,000, 9,000 litros. Allí está el volumen interesante. Nos vamos a concentrar mucho ahí. Siguiente, por favor. Optimización de uso de lubricantes con tecnologías tradicionales. Vamos a ver cuáles son. He de mencionar, y pues me da mucho gusto compartirles, que nos dieron el Premio Nacional de Ingeniería Química, precisamente definiendo procesos para optimizar, para maximizar la vida de los lubricantes y volverlos a usar a través de procesos de refinación. Entonces, un poquito podemos contribuir en información al respecto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Siguiente. ¿Cuáles son las tecnologías tradicionales? Concentrando mucho, me repito, en hidráulicos y turbinas, para maximizar la vida de los aceites. Bueno, en el caso de un aceite hidráulico que va a estar allí confinado en este tanque, los principales contaminantes es humedad y partículas sólidas. Algo muy similar ocurre con el aceite de las turbinas, que les entra mucho el vapor o el agua. Entonces, tradicionalmente, ¿con qué se cuenta para evitar esa contaminación que contribuye de manera sustantiva al deterioro de los aceites? A mayor presencia de agua, se favorece la oxidación de los mismos, aumenta la acidez. El alto contenido de partículas abrasivas también va en deterioro de los aditivos antidesgaste tradicionales de este tipo de aceites. Entonces, ¿cuál es una tecnología muy utilizada y muy útil, por cierto? La filtración. La filtración tal cual pues, implica la separación de partículas sólidas de un líquido. Siguiente. En el cual podemos imaginarnos un filtro, a la mayoría nos gusta el fútbol, como un portero de fútbol. Y tenemos siempre que definir la eficiencia de estos filtros. Por ejemplo, pensemos en un filtro marca rojo para no meternos en problemas de marcas, somos completamente neutrales. Imaginemos un filtro al que le llegan 7 partículas mayores a 20 micras y deja pasar una. Ya introduje 2 conceptos interesantes. Número 1, de 20 micras. ¿Qué significa? Bueno, pues que en teoría este filtro está diseñado con un tamaño de poro para detener partículas de 20 micras hacia arriba, pero las partículas de menor tamaño de 20 micras se le van a pasar. Entonces, un concepto importante en la parte de filtración es el tamaño de poro. Número 2, estamos hablando aquí de una eficiencia. En este caso de este filtro, de cada 7 partículas mayores a 20, se le va una. Imaginemos que es un portero, para entender claramente el concepto de eficiencia de filtración. Le tiro 7 penales y detiene 6, que es la función fundamental del portero. ¿Cuán eficiente es? Pues de 7 detuvo 6. Oye, ¿cuál es la eficiencia de este portero? Pues 6 entre 7. Bien. Veamos otro filtro verde en la siguiente lámina, por favor. En el cual es un filtro de menor calidad, igual está rateado como un filtro de tamaño de poro 20 micras, y de cada 7 partículas que le llegan mayor a 20, deja pasar 3. Bueno, pues vemos que es un filtro menos eficiente. ¿Cuál sería la eficiencia de este filtro? Pues de 7 detiene 4. Entonces la eficiencia es 4/7.
Siguiente lámina. Poniendo esto en porcentaje, vemos que la eficiencia del filtro rojo es 85% y la eficiencia del filtro verde pues es 57%. Entonces, cuando nosotros seleccionemos filtros, recordemos que no todos son iguales, dependiendo de si están hechos de celulosa, de fibra sintética, de malla metálica, reforzamientos que tengan en la media filtrante, etcétera, pues va a ser mayor o menor la eficiencia. Entonces, siempre utilicemos filtros de alta eficiencia. Siguiente lámina. ¿Y el otro enemigo cuál es? El otro enemigo es el agua. El agua permanentemente va a estar entrando a los sistemas. Simplemente ahora que estamos escuchando esta ponencia, imaginemos que tenemos una lata de Coca-Cola helada y la ponemos aquí en el escritorio a un lado. En cuestión de minutos, por toda la condensación del agua en el aire, vamos a tener un charquito de agua abajo en minutos. Imagínense ustedes nuestros sistemas hidráulicos y de turbinas, en el que cada vez que la bomba manda a trabajar el aceite, le entran bocanadas de aire a nuestro sistema. Pues le entra muchísima humedad, que contribuye, como decíamos, a pérdida de aditivos, oxidación, aumento de acidez, posible formación de emulsiones, debilitamiento de la película lubricante. No queremos agua en nuestro sistema de lubricación. Afortunadamente existen tecnologías muy bien probadas para eliminar este enemigo de la confiabilidad. Una tecnología con marca registrada se llama Thermojet, que elimina la humedad a raíz de poner el aceite en contraflujo con un aire completamente seco. Otras tecnologías, como lo que maneja Hypro, por ejemplo, hacen vacío. Ustedes saben que a una atmósfera de presión el agua bulle a 100 grados centígrados. Bueno, pues si hacemos vacío, acá tenemos que el agua va a bullir entre 50 y 60 grados, y en ambos casos se logran valores increíblemente bajos de humedad. Hablamos de orden del 50 partes por millón, que es lo mismo que 0.005%, eliminando todas las formas de agua que nos encontramos, libre, emulsionada y disuelta. Sin embargo, estas tecnologías son buenísimas, pero son tradicionales, ahí están, y queremos en esta charla concentrarnos no solamente en esto que lo estoy mencionando de manera muy breve y muy rápido, sino en nuevas tecnologías que existen, que nos van a permitir optimizar de una manera increíble la vida de los lubricantes. Siguiente, por favor. Y obviamente, mucho más inteligente que eliminar partículas y eliminar agua de una manera proactiva antes que ingresen partículas y antes que ingrese agua, pues es sumamente recomendado sellar todos los puntos en los cuales pueden entrar estos enemigos, las partículas y la humedad. Una solución muy socorrida es la instalación de filtros respiradores con desecante, como los que estamos viendo en la imagen. Hay muchos de muchas marcas, Descase, Trico, etcétera, todos son excelentes. Aquí no tenemos, somos completamente neutrales a marcas. En este caso podemos ver filtros respiradores que eliminan tanto la humedad. En este caso vemos que las partículas de sílica, como se ve en la lámina, cuando pasan de color azul a rosa, significa que está saturado el filtro. Y también detienen partículas sólidas mayores a 3 micras. Entonces, no se trata solamente de filtrar y deshidratar, mucho más inteligente y más económico evitar el ingreso de partículas. Sin embargo, repito, todo lo que estamos viendo, estos filtros respiradores con desecante, la filtración, la deshidratación, pues son tecnologías ya muy probadas. Siguiente. Vamos a ver entonces nuevas tecnologías que nos llevan a un cambio de paradigma en la industria. Siguiente, por favor. Otro enemigo que tenemos, sobre todo en las turbinas de generación, es la formación de barnices. Esta imagen es propiedad de Greg Livingston, de Fluidtech. Continuamos, por favor. ¿Qué es el barniz? Cuando el aceite se oxida, es la combinación de oxígeno con los átomos de carbono y forma grupos carbonilo. Estos grupos carbonilo que son altamente polares, es decir, tienen carga eléctrica negativa, de hecho, entre sí también se polimerizan y esa unión de moléculas oxidadas es lo que va a formar un barniz, como lo podemos ver en la imagen. Es un tercer enemigo de la confiabilidad. Este barniz tiene las características de ser un material adhesivo, de tal suerte que las partículas de desgaste de la máquina o partículas sólidas se van a adherir a esta película de barniz y se va a constituir entonces en una lija. Es una lija que va a estar dañando nuestro eje. En el caso de válvulas, por ejemplo, en sistemas hidráulicos, pues como es un material pegajoso,
va a evitar el libre movimiento de las válvulas y va a afectar también su operación. Entonces, no queremos que existan barnices. Ni queremos que haya partículas, ni queremos que haya agua, ni queremos que haya barnices. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se adhieren las partículas, en este caso de barniz a una bomba hidráulica, como es el polímero este que mencionábamos. Siguiente lámina. Y también, así como las partículas sólidas las quitamos con filtración, así como el agua la quitamos con medios de deshidratación, también existen varias tecnologías para eliminar barnices. Uno es a través de filtros electrostáticos, en el cual a raíz de la atracción de cargas eléctricas opuestas se van eliminando partículas de a poco. Mucho más efectivo resulta la eliminación con resinas de intercambio iónico que tienen una carga eléctrica. Los barnices son altamente electronegativos. Si los ponemos en contacto con una carga positiva, recordemos que eléctricamente cargas opuestas se atraen, y de a poco se va a ir eliminando los barnices que haya en el aceite. También los podemos filtrar a través de estos filtros de celulosa químicamente activados, y tenemos el fenómeno de absorción con D de Daniela, que es una atracción a nivel superficial, también ocasionado por cargas opuestas eléctricas, y los vamos a eliminar. Es una solución para quitar partículas, agua y barnices. Siguiente, por favor. Pero acá viene la novedad. A nivel mecánico, pues es bien difícil quitar barnices. Casi que tendría que ser a nivel manual. Bien. Los compuestos químicos capaces de eliminar barnices se llaman ésteres. Y entonces ahora hay empresas, en este caso tengo que mencionar por copyright los dueños de cada lámina, de cada información. La empresa Fluitec ha tenido a bien la idea de comercializar este tipo de productos bajo la marca Dicon Solvancer, como lo pueden ver, que tienen la característica siguiente. Estos barnices tan terribles, cuando se depositan ya veíamos todos los efectos, en la maquinaria vemos todos los efectos negativos que tienen. Pues estos productos químicos que son ésteres son capaces de hacer que el barniz permanezca disuelto en el aceite. Y entonces, en lugar de tener el problema de deterioro oxidativo del aceite, así como la acumulación en las partes mecánicas, lo estamos evitando. Y esto es, pues, un hito respecto al control de barnices que antes no se tenía. Es un cambio, aunado a lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. No conformes con eliminar barnices, también se están vendiendo ahora aditivos de tipo antioxidante. En el caso de aceites hidráulicos y aceite de turbina, he de mencionar, me ha tocado desarrollar fórmulas para Shell, para eso, para móvil. He estado fabricando aceites en varias plantas de estas importantes empresas de lubricantes como director de operaciones. Y en fin, en general en el mercado no es ningún secreto ni ninguna violación de tecnología. En el caso de aceites hidráulicos y de turbinas, la mayor parte de su formulación es aceite básico. Del 1 al 3% son aditivos. En el caso muy particular de los aceites de turbinas, de la marca que ustedes prefieran, no la marca de lubricantes que sea, típicamente tenemos menos del 1% de aditivos antioxidantes. Y los aditivos antioxidantes, que se llaman aminas y fenoles, son altamente compatibles con aceites minerales y con polialfa-olefinas. No son aditivos que entren en conflicto con otros aditivos. Al contrario, mientras más aditivo antioxidante tenga, casi que mejor. Entonces, naturalmente los aditivos, al estar trabajando el aceite, se van agotando. Por ejemplo, un aditivo detergente en un aceite de motor, si se forma una suciedad, el aditivo detergente tiene una atracción por esa partícula de suciedad, impide que esta partícula se adhiera al motor, y entonces cuando pasa por el filtro, pues ahí se está eliminando. El motor queda limpio, pero el aditivo que estaba en el aceite ya se agotó. Pensemos en nuestra pasta de dientes, ¿no? La usamos, cada día tenemos menos pasta de dientes. Pues igual los aditivos en el aceite, a raíz de que están trabajando de manera continua, la concentración de los mismos va disminuyendo. Y en el caso particular, tanto de aceites hidráulicos como de turbinas, el hecho de que mantengan sus características y no se oxiden, depende mucho de este tipo de aditivos, cuyo nombre lo dice todo, antioxidantes. Entonces,
¿Qué nos dicta la tradición? La tradición nos dicta que el aceite se va deteriorando, el básico, que es un hidrocarburo, se va oxidando y los aditivos se van agotando. Pues acá viene el cambio, que aplica tanto para hidráulicos como para turbinas. Si nosotros quitamos partículas a través de filtración, si quitamos agua deshidratándolo, y si quitamos barnices con las tecnologías que acabamos de ver, como resinas de intercambio iónico o bien disolviendo los barnices con ésteres, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un básico menos deteriorado, pero los aditivos se estarían agotando. Bueno, pues si nosotros le ponemos aditivos antioxidantes, entonces vamos a lograr que el aceite dure mucho más tiempo. De hecho, y no me crean para que me crean, seguramente la mayoría de los usuarios que me estén escuchando cambian su aceite de engrane, su aceite hidráulico, no sé, cada 3 años, cada año, cada 5 años, en fin. Pero no, damas y caballeros, un aceite hidráulico a temperaturas bajas, entre 40 y 50 grados, con un nivel de limpieza ISO 14-12-10 que se logra con un filtro de 3 micras, con un filtro beta superior a 200, y a la temperatura que menciono, perfectamente puede durar de 8, 9 o 10 años en servicio sin oxidarse, sin mayor deterioro del básico. Pero claro que los aditivos se van a agotar, igual que en el aceite de turbinas. Entonces, la tradición que nos ha dictado que hay una estrategia en la cual se pueden hacer pequeños rellenos entre el 5 y el 10% anual, pues para mantener un nivel de aditivos adecuado. Pues no. Ahora el cambio es, se están vendiendo los concentrados de aditivo para ponérselo a este tipo de aceites, que recordemos que básicamente es el aditivo que lleva, por ejemplo, un aceite de turbinas, y grandes fabricantes de turbinas, de memoria recuerdo a General Electric, a Solar, etcétera, están autorizando la compatibilidad y uso de este tipo de aditivos para ser utilizado en sus turbinas. Entonces, es un cambio. Mantengo en perfectas condiciones el básico. Le añado este tipo de aditivos, que también lo hay en el paquete antidesgaste para aceites hidráulicos y antioxidante para aceite de turbinas. Y entonces, pues podemos pensar en una vida de un aceite mucho mayor. Les dije hace rato, no me crean para que me crean. Hay casos de éxito de aceites de turbinas que han durado en operación más de 20 años en perfectas condiciones, siempre y cuando se mantengan condiciones como lo que acabo de mencionar, nivel de limpieza de partículas muy bueno, 14-12-10, máximo 16-14-12, con niveles de agua inferiores a 100 partes por millón, menores al 0.001%, y ahora con esto, pues podemos pensar en que la vida se va a prolongar todavía más. Siguiente lámina, por favor. Y entonces acá es lo que estamos mencionando. Tanto se vende las sustancias para eliminar los barnices, pero al mismo tiempo el paquete de aditivos para recuperar el nivel de los mismos en el aceite. Siguiente lámina, por favor. Y entonces, ¿cómo vamos a monitorear todo esto? Pues con el análisis de aceite. No, totalmente es válido mencionarlo. Recuerden que en Tecnosis no vendemos ni filtros, ni aceites, no vendemos una tuerca, solamente lo que dice el nombre, conocimiento técnico. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros que estas acciones están bien y el aceite está en buenas condiciones, además de la máquina? Pues con el monitoreo de condición. Siguiente lámina. No podemos sustraernos ya a la industria 4.0. Entonces vamos a hablar del monitoreo de condición en línea. Siguiente lámina. Entonces todo este estado del aceite lo vamos a poder traer en nuestro teléfono celular y evitar todo tipo de sorpresas. Siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a ver cuál es el estado de salud del aceite. Lo tradicional, como vamos a ver en la siguiente lámina, es el análisis de laboratorio. Pues ahora sí que a todos los ingenieros de confiabilidad están volteando hacia los sensores en línea. De todo, de vibraciones, de tomografía, de ultrasonido y por supuesto, de análisis de aceite. El aceite es la sangre de la maquinaria, damas y caballeros. Entonces, tener un monitoreo de los mismos es fundamental. Siguiente lámina, por favor. Y aquí viene el cambio. ¿Qué nos dice lo tradicional?
ve y toma una muestra de aceite. Esto implica a veces parar el equipo, con lo cual la muestra no es muy representativa, mucho mayor tiempo entre que se toma la muestra, se para el equipo, se manda a un laboratorio, se hacen los análisis, transcurrieron días o a veces semanas o a veces hasta meses. Entonces implica una muestra probablemente no representativa, un riesgo de seguridad, un análisis no tan confiable, porque a veces hay quien para el equipo en lugar de poner un puerto de muestreo correcto para tomar la muestra, y esto tiene que cambiar, y ha cambiado. Siguiente lámina, por favor. ¿Con qué contamos ahora? Con sensores en línea para ver el nivel de contaminación de partículas, como el que estamos viendo aquí enfrente. Y esto además manda una señal a su tablet, al teléfono inteligente. Ya veremos lo trascendente que es el nivel de contaminación de los aceites. Y lo adelanto, las láminas están enseguida. Fabricantes de clase mundial, por ejemplo en sistemas hidráulicos, como Parker, Vickers, Railroad, Caterpillar, por ejemplo, nos dicen hasta el 80% de las fallas de un sistema hidráulico es la contaminación con partículas. Hombre, estamos hablando del 80%, no del 10, del 20, del 8, del 5, del 80%. Por lo tanto, el monitoreo de las partículas también es fundamental. Bueno, pues lo podemos tener en línea 24/7 en nuestra tablet o en nuestro teléfono móvil. Siguiente línea, por favor. Siguiente lámina, por favor. El estado químico del aceite, como vamos a ver enseguida, también lo podemos determinar. Aquí está un ejemplo de una máquina para aceites de turbinas, de un analizador. Siguiente lámina, porque vamos a abundar en todo ello. Otro tipo de tecnologías, en este caso de Parker Kittiwake, para ver el desgaste de la maquinaria, un sensor de partículas de desgaste. En estos sensores proporcionan un conteo tanto de partículas ferrosas como no ferrosas, pero todo es en línea y todo con sensores conectados a la máquina. Siguiente, por favor. Vean, por ejemplo, este laboratorio que tenemos aquí portátil, que tiene un premio ganador. Nos da el conteo de partículas, imágenes digitales de las partículas, concentración de agua en partes por millón, la viscosidad y hasta un sensor de vida útil del aceite en función del grado de oxidación. Y que además va a dar la señal a nuestra tablet o a nuestro teléfono móvil. Siguiente, por favor. Acá está lo que les decía. Cuando el aceite se va oxidando, forma grupos carbonilo que son cada vez más polares. A mayor oxidación, mayor polaridad y mayor conductividad del aceite. Pues ahí está un sensor. Siguiente lámina, por favor. En estas escalas, como pueden ver, nos va a mandar la señal a través de internet a nuestra tablet o teléfono inteligente. Y en la siguiente lámina vamos a poder ver en una escala. Siguiente, por favor. 1 es bueno, 21 es malo, y sabemos el estado de oxidación del aceite en tiempo real. Siguiente lámina, por favor. Y sensores de última generación están teniendo mucho éxito en Chile, si mal no recuerdo, en la minería. Vean nada más, hay sensores para aceite de turbinas, hidráulicos, en grandes transmisión, aceite de motor, etc. Vean toda la información que nos da con Bluetooth, con Wi-Fi, la viscosidad del aceite, que es la propiedad física más importante para lubricar, dado que aporta la película lubricante que separa una parte de la otra. Pues lo sabemos en 24/7. La constante dieléctrica tiene que ver precisamente con el estado químico del aceite, lo que acabamos de ver antes. Nos da una idea del grado de oxidación del mismo. Conteo de partículas ISO. Todo lo que yo les mostré como aparatos independientes, lo tenemos acá en un solo aparato. El código de partículas ISO 4406. Detector de partículas ferromagnéticas de desgaste. Y aunado a lo anterior, el porcentaje de agua. Imagínense nada más. Pues es imposible sustraernos al uso de estas tecnologías, porque tenemos un monitoreo continuo del estado químico del aceite, que es la sangre de nuestros activos. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de todo tipo de sensores, por ejemplo, en minería. Como les decía, está para el motor, para la transmisión, para el sistema hidráulico, etc. Siguiente lámina, por favor. Un buen ejemplo. Vean que hay para aceite de motor, hasta para el refrigerante inclusive. Siguiente lámina.
específicamente para aceites de turbina, pues vean todo lo que nos van a dar este tipo de sensores. Contenido de agua, si el aceite está emulsionado, el número ácido, la oxidación, el nivel de aditivos, partículas de desgaste, viscosidad. Siguiente, por favor. Y entonces, regresemos a nuestra primera lámina. Aproximadamente el 60% del consumo de lubricantes es lubricantes automotrices, cuyo proceso de recuperación, como Dios manda, es mucho más complejo, implica un proceso de refinación, con eliminación de aditivos usados con difosfato diamónico, después pasar el aceite a un nuevo proceso de refinación, y eso es tecnología en serio, y cuesta más. En muchos países donde hay mucho petróleo no se justifica todavía. Sin embargo, de ese 40% que queda, que son aceites industriales, la mayor parte son aceites hidráulicos y de turbinas en volumen. Y entonces, con las tecnologías que acabamos de ver aquí, tanto tradicionales como nuevas, podemos virtualmente aumentar la vida de aceites hidráulicos y de turbinas, multiplicarlo porque les gusta por 2, por 3 o por 4. Ahora es totalmente factible pensar en un aceite hidráulico que dure entre 10 y 20 años, aceites de turbinas que duren entre 20 y 30 años. De hecho, hay un antecedente del aceite Tereso 32, que está documentado ahí por la empresa ExxonMobil, antes solamente Exxon, donde duró más de 30 años en perfecto estado el aceite, cuidando los parámetros que mencionábamos esto. Todo esto nos lleva a la tribología verde. Entonces, hay mucho por contribuir a la ecología, a la sostenibilidad, con nuevas tecnologías de tratamiento de los aceites y con nuevas tecnologías de monitoreo de los mismos. El análisis de aceite nos da 3 valores muy importantes. ¿Cómo está el aceite? ¿Cómo están los aditivos? ¿Cómo está el básico? Esa es la primera característica. Número 2, nos dice cómo está la contaminación, que es el enemigo, como lo vamos a ver en las últimas láminas de esta presentación. Y número 3, nos dice cómo está la máquina, dado que mide los metales de desgaste. Bien. Aquí tenemos la información de contactos, tanto de un servidor, José Páramo, director de la empresa, como de Juan Criado, director comercial. Y pues, ¿qué les decimos? Hay que utilizar nuevas tecnologías y el monitoreo en línea del estado del aceite lubricante. Le vamos a ayudar mucho a la ecología. No nomás a la ecología, también a la economía de la empresa. Les comparto las últimas láminas. Siguiente, por favor. Siempre hablamos de daños colaterales, pues aquí no. Aquí vamos a hablar de beneficios colaterales. Vean nada más el impacto tan grande que esto tiene cuando la alta gerencia, y ojalá que esto no quede en cierto nivel de lectura, sino que las altas gerencias de las empresas puedan ver este excelente esfuerzo que se está haciendo por parte del grupo organizador. Para que tengan información a todo esto, imagínense ustedes, entre el 50 y el 85% de las causas de falla de nuestros activos productivos, llámese sistemas hidráulicos, turbinas, engranes, rodamientos, etcétera, se deben a 2 factores: a la lubricación incorrecta y a la contaminación de los lubricantes. Les comparto información de algunas empresas seguramente conocidas por todos y líderes de operación. SKF, una excelente empresa de rodamientos. Aquí están los dueños de la información, no somos nosotros. Ahí está el logotipo de los dueños de la información. ¿Qué nos dicen? El 54% de las fallas de un rodamiento tienen que ver con problemas de lubricación y contaminación de la grasa. Siguiente, por favor. FAC no se queda atrás, lo dice clarito. Más del 50% de todas las fallas de rodamiento se deben a la lubricación imperfecta y la contaminación también es un factor importante. Siguiente. Para NSK, entre una lubricación incorrecta y la contaminación del lubricante, hablamos nada más y nada menos que del 80% de las causas de falla de un rodamiento. Siguiente, por favor. Chevron, una empresa muy grande mundial de lubricantes, también lo dice. 82% del desgaste mecánico es causado por partículas contaminantes en el aceite lubricante. Siguiente. Caterpillar, otro líder mundial en maquinaria pesada, igual que Komatsu, Caterpillar, empresas líderes a nivel mundial. Y me permito leerlo. La contaminación también acelera el desgaste de los componentes. Entre el 75 y el 85% de las fallas, etcétera, etcétera, se debe a la contaminación de los aceites hidráulicos.
Siguiente. Vickers en la parte hidráulica. Cuando hay problemas, el 80% de las veces es de los problemas, el 80% son las partículas en el aceite. Siguiente. Parker dice justamente lo mismo. Con al menos el 80% de las fallas de los sistemas hidráulicos resultando de la contaminación del aceite, más clarito en el agua. Siguiente, por favor. Rexroth, del grupo Bosch. Más de 3/4 partes, o sea, el 75%, de todos los problemas nos llevan al aceite contaminado. Entonces, monitorear la limpieza del aceite, tal y como dice aquí, es el factor más importante en prevenir las fallas de los sistemas. Por favor, hagamos eco de lo que estamos viendo. 75, 80, 85% de las fallas es esa contaminación. Si un simple filtro, ¿cuánto cuesta un filtro de aceite? 100, $200. ¿Cuánto cuesta una falla hidráulica, damas y caballeros? Y el impacto en la producción que puede tener. Vaya que el manejo de la limpieza de los lubricantes es un buen negocio. Y si aunado a lo anterior, tenemos sensores de última generación que nos van a decir 24/7 el estado químico de esos lubricantes, porque además son sensores todos de bajo costo comparados con la inversión de cualquier otro activo, pues estamos contribuyendo de una manera fundamental y trascendental a la economía y a la sostenibilidad. Continuemos, por favor, con la siguiente lámina. Trico dice lo mismo. Entre lubricación inadecuada y contaminación de lubricante tenemos del 50 al 80% de las causas de falla estadísticamente hablando de los activos. La siguiente, por favor. El modelo de TPM, el modelo Toyota, este librito que lo tengo en mi colección, publicado por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, en la página 81 lo dice igual claramente. La lubricación incorrecta y la contaminación de los lubricantes es la causa del 60% de las averías de la maquinaria. Y así podemos continuar. Hay reportes del MIT y de muchas empresas más. Siguiente. Y con esto terminamos prácticamente, en el cual querríamos que se queden con el siguiente sabor de boca. Hay nuevas tecnologías para contribuir de manera importante al medio ambiente a través de la optimización del uso de lubricantes. Muy concentrado esta charla en aceites de turbina y en aceites hidráulicos, que por mucho representan el mayor volumen de venta a nivel mundial de aceites industriales. Y número 2, tenemos sensores de última generación con índices de correlación superiores al 95%, que los traemos en la bolsa, los traemos en nuestro bolsillo para saber cómo está todo. Te los invitamos a dar este siguiente paso hacia nuevas tecnologías de optimización de uso de lubricantes y nuevas tecnologías con monitoreo 4.0 del estado de los mismos. Agradezco mucho el tiempo que se hayan tomado. Cualquier duda que tengan, aquí está nuestro WhatsApp para cualquier consulta que se tenga y agradecemos mucho el tiempo que nos han dado. A nombre de Grupo Tecnosis, de Juan Criado, de su servidor, del resto del equipo, les enviamos un cordial saludo. Gracias.